Entonces ya hemos calculado el costo por juego y si no hay ninguna pregunta, vamos a hacer lo que es el número de observaciones. Ya. Generalmente el ingeniero pide solamente un número de observaciones, es decir, calcular una sola n total para el ciclo. Ya, nosotros podemos aquí sacar uno por uno cuánta es la observación para cada uno de estos elementos. Ya, pero el ingeniero pide solamente una n y aparte si te da más, por así decirte que te dé 5 nomás, que calcule 5 veces si es correcto o no, te va a demorar un cierto tiempo. Entonces para ello yo necesito los tiempos de ciclo de cada una de las observaciones y voy a tener 10 tiempos de ciclo. Tengo eso, ya, y debo seguir esto de acá. Aquí si se fijan, necesitamos la sumatoria de cada uno de los tiempos elevado al cuadrado primero. Y aquí necesitamos la sumatoria y luego la sumatoria elevarla al cuadrado. Entonces, calculando eso primero, aquí no sé si puedo. mm, Sumatoria de los tiempos elevado al cuadrado t al cuadrado. Entonces, aquí voy a poner, a ver, para que me sea un poquito más fácil. Aquí, y para que se entienda. Aquí voy a poner t elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, tiempo al cuadrado va a ser multiplicar lo mismo al cuadrado. Ya, ahí tengo todo esto de acá. Entonces, esto ya está al cuadrado y aquí me pide la sumatoria. Entonces, aquí voy a poner suma de todos estos al cuadrado, de los t al cuadrado. Esperen, a ver. Suma de todos estos. Ya tengo, esta es la sumatoria de t al cuadrado. Ahora, lo otro que yo quiero es la sumatoria de t. Vamos a escribirlo de nuevo. Insertar ecuación. Esto quiere la sumatoria de t elevado al cuadrado. Y esto va a ser la suma. Aquí voy a poner suma nomás.
suma de los tiempos. Aquí no me voy con los del cuadrado, sino con los tiempos. Y tengo esto. Y ahora multiplico al cuadrado. Entonces los valores que yo necesito son este, y el tamaño de la muestra M va a ser igual a 10. En este caso la desviación estándar va a ser igual a la raíz de esto de acá. No sé si es multiplicado por este de acá dividido entre M. Ya eso va en la parte de arriba de la raíz dividido entre M menos 1. Entonces, este debe ser menos, según yo recuerdo. Ya. Y a ver, para comprobar, aquí la desviación debe ser de desviación de la muestra. A ver, voy a comprobar un ratito la fórmula. Me falta un paréntesis. Entonces, esto ya es más fácil colocarlo en la calculadora y aquí tenemos la desviación estándar. Una vez tenemos la desviación, vámonos con el intervalo de confianza. Entonces, por aquí voy a escribir cálculo de la desviación. Aquí, intervalo de la muestra. Aquí teníamos que sacar, necesitamos para calcular el IM, necesitamos el T a lo que nos pide, que es al 95%. T 95. Necesitamos lo que es la desviación estándar y necesitamos lo que es la cantidad de muestras. El T95 lo vamos a sacar, la desviación estándar la tenemos, el número de muestras es 10 y voy a traer entrábamos nosotros con 9 y me dice al 95%, entonces voy con esto de acá. Y voy a tener que el TA95 va a ser de
262. Entonces, en este caso, IM va a ser igual a 2 por T, aquí es el 90, pero en nuestro caso es 95, multiplicado por la desviación y dividido entre lo que es la raíz de M. Entonces, el IM es este valor. También necesitamos el I, intervalo I. Y va a ser igual. Bueno, necesitamos el T promedio. Entonces aquí voy a sacar el promedio de todos los tiempos. Ahí tengo 9, 10, pero es de esto de acá, de los tiempos de ciclo. ¿Y qué más? Nada más. Entonces, y va a ser igual a lo que es 2 por 0.05 por el T promedio. Ya. Entonces aquí vamos a poner I, M y aquí I. Y comparamos. Este de acá es mayor. Entonces, si es mayor, se debe calcular N. Ya. Para este caso podemos ocupar esta fórmula o podemos ocupar la otra fórmula que habíamos visto. Yo les recomiendo que ocupen esta fórmula de acá cuando les dice al 95% de acá. Entonces N' va a ser igual a... Y esto lo voy a calcular en la calculadora, yo creo, para no perder mucho tiempo. Tengo 40 multiplicado por la raíz de sumatoria de x al cuadrado, es este de acá, 608.02 menos lo que es x al cuadrado, sumatoria de x al cuadrado, es este de acá, 59.84 dividido entre sumatoria de x. Esta es la sumatoria, 77.2 y todo eso elevado al cuadrado. O también podemos calcularla con este de acá. Ya. Aquí no sé por qué me sale mal. Ah, me faltó multiplicar n.
Este es menos 10 por... Aquí me sale 32.31. Ya, y los datos que ocupé son n igual a 10. De ahí tengo lo que es sumatoria de cada uno al cuadrado, que sería esto de acá. Luego ocupé este valor de acá y dividido entre la sumatoria de x. Y esta sería la suma. Entonces aquí yo necesito, para este tipo de operaciones con este tipo de desviación, yo necesito calcular, bueno, yo necesito tomar 32 observaciones para estar a un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Y también puedo cambiar y ocupar esta fórmula, tal vez le salga distinto, por eso les recomiendo esta parte de acá. Ya, ese sería un ejercicio. ¿De aquí hay alguna pregunta? Más que todo para el número, para calcular el número de muestra es seguir estos pasos de acá, donde verifican y luego calculan. Entonces vamos a ver otro ejercicio acá. Dice, en una operación manual en una línea de producción, si usted obtuvo los siguientes tiempos mediante el cronómetro para el trabajador, manteniendo un ritmo constante para la máquina, agregando una calificación del 95% al trabajador. Ya, esto es lo importante, que la calificación es para el operador, no para la máquina. Ya, determine el tiempo normal, determine el tiempo estándar. Si los complementos para el operador son tolerancias por fatiga, tolerancia por demora inevitable, tolerancia por necesidades personales, los tiempos se muestran en la tabla siguiente. Aquí este ejercicio lo que tiene de raro es que me da para la máquina, me da para el trabajador, pero y también me da el tiempo total, pero yo no puedo sacar el tiempo total, un promedio y sacar el tiempo normal. ¿Por qué? Porque la máquina es una máquina y va a trabajar a un tiempo constante siempre, ¿ya? Entonces a esa máquina no le puedo poner calificación ni tampoco le puedo poner holgura porque la máquina no va a descansar. Entonces nosotros debemos sacar lo que es el tiempo observado o el promedio para lo que es el trabajador. Ya ese es el tiempo promedio. El factor de calificación es igual al 95%, ya, y con eso podemos sacar el tiempo normal para lo que es el trabajador en minutos por unidad, pero para el trabajador. Adicionalmente, tiempo de la máquina va a ser igual a 1.5. Entonces, el tiempo normal de ciclo, por así decirle, o total,
va a ser igual a esto de acá más esto de acá en minutos por unidad. Luego lo mismo, el tiempo estándar va a ser para el trabajador y luego le tengo que sumar el tiempo a la máquina. Entonces, las holguras van a ser de tengo 2 más 5 más 10 serían 17%. El tiempo estándar va a ser igual a esto de acá por 1 más la holgura y finalmente el tiempo de la máquina es 1.5. Tiempo estándar va a ser igual a en minutos por unidad. Y eso sería la variación para este tipo de ejercicios. Cuando tenemos una máquina, siempre es constante y no va a tener ninguna variación. Y el que va a variar va a ser el trabajador siempre. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Voy a ver si tengo un ejercicio más. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que dice los tiempos obtenidos mediante el cronómetro para diversos elementos de una operación manual fueron los siguientes en centésimas de minuto. Entonces, centésimas de minuto me da 35, 36, 34, 37, 35 y 36.
Me dice la velocidad de calificación utilizando el método de la Westinghouse fue lo siguiente: habilidad superior, esfuerzo promedio, condiciones de trabajo bueno, consistencia aceptable. Entonces, primeramente con estos datos de 35 que me da, esto está en centésimas de minuto para minutos, lo coloco de esta manera: décima, centésima. Entonces, por eso me dice centésimas de minuto. Ya. Ahora, en la calificación me voy a la tabla de Westinghouse y me fijo habilidad superior a 2, me dice. Entonces eso está más 0.13. Lo voy a traer de otro lado de la tabla. Aquí tengo habilidad superior a 2 es más 0.13. Esfuerzo promedio es 0, ya. Condiciones de trabajo buenas, condiciones buenas, C, más 0.02. Consistencia aceptable. Luego ahí tenemos regulares aceptables. Entonces aquí tendríamos el factor de calificación. Con eso podemos hallar lo que es el tiempo normal. En este caso sería este de acá. El tiempo normal, la holgura. Podemos calcular la holgura con esto de acá. Me dice que considera una holgura de 50 minutos por turno de 8 horas. Esto está 50 minutos, turno de 8 horas, la hora tiene 60 minutos. Ya. Y la holgura va a ser el tiempo de tolerancia dividido entre 480 menos el tiempo de tolerancia, y esa va a ser mi holgura. Entonces eso lo sumo al tiempo normal. Y aquí me dice el enunciado: en cada ciclo se producen 6 piezas. ¿Cuál es la producción por turno de 8 horas? Entonces aquí tengo este tiempo estándar para 6 piezas, pero si yo quiero calcular perdón, lo que es por cada pieza, entonces tengo que dividir entre 6 piezas. Entonces tengo 0.075 minutos por cada pieza. Ya. Me dice, determina el tiempo normal, si las holguras, calcular el tiempo estándar para la operación, si en cada ciclo se producen 7 piezas, cuál es la producción en una hora de 8, perdón, un día de 8 horas. Y los costos son por ciclo de 43 pesos. ¿Cuál es el costo por unidad, por hora y por día? Costo por ciclo, y ya tengo eso de datos. ¿Cuál va a ser la producción por día? Ya, yo tengo 0.75 minutos por pieza, ya. Y si yo quiero en voy a ponerle más, esto de acá, minutos por cada pieza que yo realizo, entonces en 60 minutos, ¿cuántas piezas yo voy a hacer? Tengo que dividir 60 entre 0.75, perdón, para la producción por hora. Para la producción por hora, entonces puedo producir 804 casi piezas por hora. Y si por hora produzco esto por una jornada de 8 horas, entonces voy a tener esta cantidad de producción. Me dice el costo por ciclo es de
43 pesos, ya, pero en un ciclo yo tengo 6 unidades, entonces ¿cuánto va a ser el costo por unidad? Va a ser 43 dividido entre 6 y tengo el costo por unidad, entonces aquí tengo la producción en unidades y multiplico por pesos por unidad, me va a dar el costo. Esto multiplicado por esto de acá y esto lo voy a fijar. Bueno, y aquí también multiplico unidades por el costo por unidad. ¿Ya? Y estos serían mis costos por día y por hora. ¿Ya? Luego me pide también que aquí una respuesta es el costo por unidad, luego el costo por hora y el costo por día. También acerca de la verificación del número de muestras. Bueno, aquí ya lo tengo. Como les decía, necesitamos determinados datos. Ya, necesito el N, el número de muestras, que en este caso es 6, el T de 90, con un nivel de confianza del 90. El T de 90 para 6 lo vamos a, aquí lo teníamos. Lo sacamos de tabla y tenemos 6 entro con 1 menos, entonces sería 5. Al 90% de confianza sería a 1. Entonces el valor que yo busco sería 2.015. 2.015. El promedio que yo necesito es este de acá. Luego aquí directamente con fórmula saco la desviación estándar, que eso lo pueden hacer con la calculadora también. El I de la muestra según esto de acá es 2 por del t por la desviación entre la raíz de la muestra. Entonces 2 por t por la desviación dividido entre la raíz de la muestra. Ya, y la fórmula del I va a ser la I 2 por 0.05 por t promedio. Y para eso tenía el promedio acá. Entonces promedio 2 por 0.05. La condición, si en este caso mi fórmula, si este de acá, que es IM, es menor que este de acá, entonces es correcto la muestra. Y aquí me sale correcto porque este es menor que I, IM menor que I. De todas maneras, aquí yo tengo la fórmula para calcular el número de muestras n según esto de acá. Entonces, ahí ya lo tengo todos estos datos. Esto sería para calcular la desviación en la calculadora, pero con la función de Excel yo calculé la desviación. Y eso sería todo por la ayudantía de hoy. Ya les voy a enviar lo que es este archivo y las grabaciones a sus correos. Voy a dejar de compartir.